En la COVID-19, bueno, veíamos, ¿no?, ese auge el año pasado, el año 2020, del teletrabajo, pero ahora cada vez se está implementando más ese formato híbrido, es decir, el trabajo en remoto y a la vez también en oficina. Vamos a abordar las principales claves que tenemos que tener en cuenta para afrontar y hacer efectivo este entorno de trabajo híbrido, y lo vamos a hacer de la mano de Daniel Sánchez Reina, analista, vicepresidente de Gartner en el área de liderazgo y cultura organizacional, también autor del libro El dilema del directivo. Daniel, muy buenas. Buenas tardes, Marta. A ver, Daniel, hemos oído muchísimo sobre teletrabajo. Yo creo que a estas alturas ya todos tenemos claro lo que es, pero claro, cuando hablamos de formato híbrido, ¿qué coge del formato de teletrabajo y qué componentes coge del formato presencial? Sí, pues fíjate, en los datos que manejamos en Gartner, está claro que un altísimo porcentaje de compañías van a adoptar este sistema híbrido y en un espectro que se mueve entre dos extremos, ¿verdad? El extremo de dar más peso a la presencialidad o el extremo de dar más peso a la componente remota. Entonces, en ese espectro, las compañías se van a mover. Independientemente de dónde caigan, en qué posición caigan en el espectro, el convertir un entorno híbrido en un espacio de trabajo donde las personas se sigan sintiendo comprometidas, se sigan sintiendo motivadas y, por tanto, el rendimiento, la productividad sea alto, depende en gran medida, en la mayor parte de la medida, en el liderazgo. No pensemos que el mayor peso recae sobre lo que llamamos los contribuidores individuales, ¿verdad?, los empleados, sino que el mayor peso recae sobre los líderes. ¿Y qué tienen que tener en cuenta esos líderes para liderar de manera efectiva en un entorno híbrido? Pues hoy vamos a mencionar 4 cosas. Podríamos hablar de muchísimas, porque eso es un aspecto a analizar desde diversos ángulos, pero vamos a centrarnos en 4 concretas. La primera es interiorizar, los líderes tienen que interiorizar que mi casa no es una segunda oficina, es mi casa. ¿Qué significa eso? Significa, pues, que el espacio del que dispongo no es un espacio ordenado, mayormente sereno como en una oficina. Es un espacio donde probablemente mi pareja también trabaje gran parte del tiempo de manera remota, con lo cual lo tendremos que compartir y no todo el mundo dispone de espacios confortables donde se puedan aislar, ¿verdad? Esa habitación que nos sobra y nos podemos meter ahí para trabajar confortablemente. No, la mayoría de gente tiene que compartir el espacio. En algunos momentos del día tendremos a los hijos revoloteando por allí, ¿verdad? O sea, hemos de tener en cuenta que cada persona tiene sus propios condicionantes, con lo cual pretender que todo el mundo cada día trabaje de 9 a 5 o pretender que todo el mundo cada día trabaje sus 8 horas, porque quizás un día decide 6 y otras 10, que tiene que hacer las 8 horas, perfecto, pero no necesariamente las tiene que distribuir día a día, ¿verdad? Eso es mostrar respeto por los miembros de nuestros equipos, ¿no? Porque, insisto, nuestra casa no es una segunda oficina, es nuestra casa. Este sería el primer aspecto a tener en cuenta. El segundo aspecto a tener en cuenta, y es una derivada del primero, ¿verdad? Porque si resulta que cada persona puede centrar la mayor parte del trabajo en esos momentos del día en que trabaja de manera más confortable, que en algunas personas será por la mañana, en otras al mediodía o por la noche o por la tarde o incluso por la noche, ¿por qué no? Nos viene rápidamente la pregunta de, ¿y entonces cuándo hacemos las cosas en común, verdad? ¿Cuándo nos reunimos? Pues bien, el aspecto de las reuniones es fundamental, porque el esfuerzo que deberían hacer los líderes es concentrar al máximo las reuniones de manera consecutiva en un momento del día, de 2, 3 o 4 horas a lo sumo, pero seguidas, es decir, de 9 a
11, de 9 a 12 o de 10 a 1, pero ahí concentradas. ¿Por qué? Porque una de las grandes frustraciones que hemos detectado en este tiempo pandémico de trabajo remoto es que la gente siente que no tiene tiempo para trabajar, que está reunida todo el tiempo. Aunque tengamos entre reunión y reunión un espacio de tiempo de media hora, de 3/4 de hora o de 1 hora, no es suficiente porque nuestro cerebro, cuando está concentrado en una tarea y le interrumpimos, y recordemos, una reunión es una interrupción, necesita, después de esa interrupción, entre 20 y 30 minutos para llegar al mismo nivel de concentración que tenía antes. Con lo cual, estamos perdiendo un montón de tiempo de concentración de la gente y eso hace que sientan esa frustración de que no tienen tiempo para trabajar. Yo sé que esto que estoy pidiendo y recomendando encarecidamente que concentren al máximo las reuniones, alguien me dirá, esto es imposible. Bueno, yo les llamo a la reflexión. ¿Realmente es imposible? ¿Realmente no podríamos hacer un esfuerzo para que las excepciones, es decir, aquello que se haga fuera de esa ventana central de tiempo de reuniones, podemos intentar que las excepciones sean excepciones, que no sean la norma? Probablemente la mayoría de compañías, si se lo plantean, ¿no?, y hacen un esfuerzo colectivo en el comité ejecutivo, podrían llegar a conclusiones interesantes de que sí hay maneras de hacerlo. Hay empresas que están adoptando fórmulas disruptoras, innovadoras, como por ejemplo, designar un día o un día y medio o 2 días sin reuniones. El jueves, por ejemplo, el jueves no hay reuniones. Así damos espacio a la gente para que sienta que está trabajando, ¿verdad? Este era el segundo punto. El tercer punto tiene que ver con otra gran frustración que hemos detectado en Gartner durante este tiempo pandémico, que es la constatación de que los seres humanos no hemos nacido con la habilidad natural de gestionar nuestro tiempo de manera muy hábil, ¿no? Lo sabemos gestionar de manera razonablemente bien o razonablemente mediocre, ¿verdad? Pero no hemos nacido con ese don de la gestión del tiempo efectivo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tenemos que ayudar a los equipos. ¿Ayudar cómo? Pues ayudarles a que se puedan gestionar ese tiempo mejor. Porque fíjate, en una oficina, el propio patrón de dinámica de una oficina ya maneja nuestros tiempos de una forma ordenada. No nos damos cuenta, pero los maneja así, ¿verdad? Sin embargo, cuando estamos en casa, no. Cuando estamos en casa hay distracciones, en unos más, en otros menos. Uno de los méritos del trabajo remoto, precisamente, es poder interrelacionar mucho más nuestra vida profesional, nuestra vida personal, hacer más espacio a esas necesidades personales, pues eso hace que en muchos casos gestionar el tiempo sea un reto. Pues bien, ¿cómo podemos conseguir ayudar a la gente para que gestione mejor su tiempo? Muy fácil. En lugar de tener objetivos a demasiado largo plazo, por ejemplo, imagínate una compañía que tenga un proyecto a 2 meses vista. En lugar de eso, troceémoslo en hitos más cortos, de tal forma que nos permita mantener una reunión un 1 a 1 semanal, por ejemplo, los lunes por la mañana, media hora, con cada uno de nuestros reportes directos. No hace falta que sea con todo el equipo, puede ser simplemente con los reportes directos, y establezcamos las expectativas para esa semana. Es decir, qué hitos tenemos que conseguir esa semana, porque recuerdo lo que he dicho al principio, lo hemos troceado de tal forma que hemos creado hitos más pequeños. De esa forma estaremos ayudando a la gente a manejar su tiempo mucho mejor, porque si yo sé lo que la compañía, lo que mi jefe espera de mí, eso me ayuda muchísimo más a organizarme las horas del día. Este era el tercer componente, la tercera componente. Y por último, la cuarta componente. Hay un elemento fundamental, que es que ahora, en un entorno híbrido, ya no disponemos ni cada día, ni quizás en días alternos, vete a saber, depende del modelo híbrido que haya adoptado la compañía, ya no tenemos la posibilidad de dar esos paseos de liderazgo por el departamento
y hablar de manera informal, 2-3 minutos con una persona, con otra persona, ¿verdad? En esos 2-3 minutos, ahora nos estamos dando cuenta, los líderes que nos estén escuchando se estarán dando cuenta, de la gran cantidad de información que capturaban en esos 2-3 minutos. Información sobre cómo iban pues las tareas, las funciones, los proyectos, aquellas compañías que manejan proyectos. En esos 2-3 minutos identificábamos un montón de señales, ¿verdad? Algunas señales provenían del lenguaje corporal. El lenguaje corporal nos indica de forma intuitiva, ¿no? Sabemos si la persona quizás está pasando una mala época personal o una mala época profesional. Todo eso nos anticipaba potenciales problemas. Ahora ya no lo tenemos. Con lo cual, si queremos que la gente venga a nosotros a explicarnos sus problemas, es fundamental generar un espacio de confianza, un espacio donde predomine la transparencia. La transparencia es uno de los elementos fundamentales de la confianza, que junto con los tres otros componentes que he comentado, van a conseguir que las personas vengan a nosotros abiertamente a explicarnos problemas de tal forma que los podamos anticipar. ¿Y de qué va la transparencia? Pues la transparencia va de dos cosas. La primera, de intentar evitar los rumores. Donde hay rumores, la transparencia tiene menos espacio. Con lo cual, enseguida que conozcamos una noticia, una decisión de compañía, comuniquémosla. Comuniquémosla cuanto antes mejor. Aunque tenga que ser una mala noticia, los seres humanos preferimos una mala noticia a la incertidumbre, porque la mala noticia la podemos gestionar, la incertidumbre es difícil, ¿verdad? Y el segundo gran elemento de la transparencia, y con esto ya acabo, tenemos que ser radicalmente honestos. ¿Qué significa ser radicalmente honestos? Que cuando no tengamos respuestas a algo o cuando tengamos la respuesta pero no la podamos dar, tenemos que decirlo. Si alguien viene a hacernos una pregunta difícil, le podemos decir tranquilamente, pues mira, no te puedo responder, no puedo desvelar esto porque todavía se está discutiendo a nivel de la alta dirección. No estamos dando una respuesta, pero estamos siendo honestos, estamos diciendo que aún no te lo puedo decir. ¿Qué es lo que solemos hacer muchas veces sin darnos cuenta de que estamos transmitiendo una imagen de falta de honestidad? Pues decir algunas mentiras piadosas, desviar, que esto lo notamos mucho, ¿verdad? Desviar la contestación hacia otro lado, que no tenía nada que ver con la pregunta. Pues hemos de ser radicalmente honestos, aunque sea para decir, no lo sé o no te lo puedo decir, ¿no? Pues estos serían, Marta, los 4 puntos que para empezar yo recomendaría encarecidamente, muy encarecidamente, a los líderes que hicieran a partir de ahora. Muy buena nota de ello, ¿eh? El primero de ellos, como decías, ¿no? Interiorizar que nuestra casa no es una segunda oficina, es un espacio que al final compartimos probablemente con otros compañeros, miembros de la familia, pareja, hijos. También el tema de las reuniones, ¿no? Hacerlas de forma consecutiva, concentrarlas, ¿no? En unas horas determinadas para también sentir que las reuniones forman parte de nuestra jornada y luego el resto destinarlo a nuestro trabajo habitual para no atosigarnos, no agobiarnos con el sentir que no tenemos tiempo para hacer nuestro trabajo del día a día. También esa gestión del tiempo, una gestión inteligente, también contar con los líderes de la empresa para ayudar a ello. Y por último, esos paseos de liderazgo, ¿no? Que daban tanta información, también intentar de alguna forma retomarlos con otro formato, en este caso el formato híbrido, pero no descuidar esas conversaciones de alguna forma. Daniel Sánchez Reina, como siempre, muchísimas gracias por este tipo de recomendaciones, por estos análisis de elementos tan fundamentales en el entorno laboral que además ahora más que nunca cobran una especial importancia. Daniel Sánchez Reina, analista, vicepresidente